Estamos viendo el pueblo venezolano insurgiendo en toda su propiedad, en toda su magnificencia, en toda ¿verdad? su dinámica. Desde lo más cotidiano de la vida, desde lo más amoroso de la vida, que es rescatar a su marido, una mujer rescatando a su marido. Pues vamos a estar acompañados por el cuerpo élite del Banco Central de Venezuela. Que tú ves eso, esa vaina es un despliegue y son 12 tipos. Una tanqueta y tú pareces que vieras un ejército. Y dueña de ti, de tu sangre y de tu vida, que eres el que estás 20 horas haciendo esto. Porque no hay futuro sin historia. Es que nos encontramos en Así lo vemos, este podcast que desarrollamos por AN Televisión y las redes que nos acompañan. Este es un espacio para la crítica, para la reflexión, y hoy tenemos a un extraordinario amigo, compañero, un historiador insurgente, Luis Pellicer, quien además acaba de ser galardonado con el Premio Nacional de Historia. Luis, yo quiero comenzar desde lo personal, porque además creo que eso es lo que nos conecta, ¿no? El tema de cómo nos hemos vinculado desde un hacer. Tú y yo tenemos varios elementos que nos unen. Historiadores formados en universidades nacionales, hemos tenido excelentes profesores, indudablemente, pero con los cuales hemos tenido un contraste de posturas, no solo en términos de cómo vemos la vida política, sino cómo vemos la interpretación histórica. Y a mí me gustaría que comenzáramos un poco con esa experiencia tuya, con ese choque de ver a esos figurones que fueron nuestros profesores, con obra histórica extraordinaria, pertenecientes además a la Academia de la Historia, con un recorrido en una visión muy europocéntrica, además, muy sesgada, muy misógina, muy excluyente de la historia, y lo que uno es. Un hombre mi papá decía que uno debía ser un hombre de la comarca, ser un tipo que nunca olvida sus orígenes, que no olvida su forma de ser. Cuéntanos un poco sobre eso. Y gracias, Juan, además por la invitación y bueno, por estar conmigo, por ser mi amigo además, ¿no? Que Yo soy tu hermano. Eso no se agradece. Yo soy tu hermano. Esa vaina no se Tú eres agradece. mi hermano querido. Eso no se agradece. El amor no se agradece. Yo digo que ciertamente, fíjate, son nuestros maestros, nuestras maestras, y nos encontramos ahora en ceras diferentes del campo político y político historiográfico. Yo creo que es parte de eso es una ficción realmente, ¿no? No hay una verdadera contradicción, porque si alguna cosa hemos hecho, mucho de nosotros y nosotras, las mujeres también que han estudiado historia con estos maestros, con Germán Carrera Amas, con Elías Pinto Rieta, Manuel Caballero, con Inés Quintero, con Manuel Caballero, que me caía muy mal. Ese sí me caía mal, pero era personal. Germán Carrera. Germán me cae muy bien. Pero si supieras que a mí me pasaba lo contrario. A mí me caía muy bien Manuel y tenía cada tajaperro con Germán Carrera que ni se te ocurría. Yo no sé cómo ese profesor no lo maté un día de una rabia, como decimos, una rechera, como decimos en Maracucho. Y me imagino que con Germán Cardoso también. Germán ¿no? Cardoso ni te cuento, hermano. Bueno, no, pero no vamos ya no es el programa de chismear a esa gente tan oscura. Pero que eso bueno, también está oscura ahora. Eso Pero parte fíjate de la que historia. lo que nosotros hemos hecho es digamos, darle continuidad a unas enseñanzas que ellos nos dieron. O sea, yo no creo que yo no he hecho otra cosa que seguir, continuar el legado historiográfico de análisis y de reflexión histórica que de Germán Carrera Damas. Porque una de las cosas que nos atacan, yo recuerdo a Germán Cardoso decirme, es que lo que tú haces es muy panfletario. Le digo, bueno, entonces será muy panfletario usted también, porque el método que yo aplico es el método de la historia local, es el método de interpretar lo que me rodea, ¿no? Claro. Entonces, y eso es importante, porque a veces nos atacan, y cuando digo nos atacan, te atacan a ti, te atacan a Dulce Marrufo, a Pedro Calzadilla, a Alejandro López, a todos los que nos acompañan en la red, que nuestra historia, que lo que nosotros hacemos es panfletario. No, hay un método, hay una estructura que es el método histórico, solo que lo que diferencia es la forma en la que nos comprometemos en ese método. Sí, esa es una, pero incluso el contenido, no solamente es un asunto de método,
Cuando uno lee a Carrera Damas y en el análisis que hace Carrera Damas de la historia de Venezuela, ese análisis global, digamos, además muy estructural, muy escrito de una manera muy teórico-metodológica, Muy duro, muy duro. que el Ronco Moleiro decía, es muy bueno ese libro, lo que pasa es que está escrito como un kilo de algodón isopropílico. Y es verdad, porque es una cosa de una asepsia total y absoluta. Pero cuando tú lees toda la cosa y lees todas esas conferencias, que ese libro, Una nación llamada Venezuela, llegamos a la misma conclusión. Lo que ha hecho la oligarquía, la aristocracia primero, la oligarquía, es decir, el mantuanaje, la oligarquía decimonónica, después la burguesía del siglo XX y del capitalismo dependiente venezolano, lo que ha hecho es denigrar del pueblo y siempre hablar mal del pueblo y culpabilizar y satanizar al pueblo porque el proyecto no se da, porque es que el pueblo no entiende no tiene la capacidad ni la comprensión. No tiene capacidad, no tiene la manera de entender qué es la libertad y la igualdad. Tal, y dice, bueno, o son muy malos los maestros, ¿verdad? Porque deben ser muy malos que en 2 siglos y más no han enseñado a un pueblo a que sea democrático y a que se entienda la libertad y la igualdad. Y eso lo dice Carrera Damas, y eso es lo que yo digo también, y lo que tú dices y lo que podemos decir. Es decir, que son muy malos los maestros, es decir, que hay una burguesía, una aristocracia, hay una élites y unas clases dirigentes en Venezuela que no se han ocupado de hacer patria. Que lo que se han ocupado es de robar lo que pueden robar durante 300 años de colonia y después 200 años de república. Claro, pero fíjate, ahí creo que está la cuña, que sobre la base esa teórica que insisto mucho, que nos nutre y nos reconoce, Sergio, obviamente que hablo desde la diferencia en términos del compromiso y lo que uno es en relación con ello, pero yo agradezco las herramientas que me dio Elías Pino Iturrieta, como lo agradeces tú, las herramientas que nos dio Inés Quintero, que nos dio Manuel Caballero, Germán Carrera, una cantidad de... Sí, pero yo igual te puedo interrumpir, ¿verdad? Claro, es que de eso se trata. Te voy a interrumpir. Lógicamente sí, hay unas herramientas, hay una cosa, hay unos que están muy bien y otros que están muy mal. Yo quisiera seguir reivindicando, pero no la historiografía de Aeropuerto Casines Quintero. Yo lo lamento mucho por ello, la quiero mucho además, ¿no? Además es una tipa simpatiquísima en lo personal. Yo creo que es más bien simpatiquísima, bella. Bueno, por lo menos lo era. Bueno, en algún momento, ¿no? Es una mujer muy interesante, todavía lo sigue siendo. Pero fíjate, ahí esto nos abre una cuña sobre la cual tú has reflexionado y yo también, que es cómo construimos y definimos nosotros, incluso de nuestro hacer, un nuevo tipo de historiador, un historiador militante, un historiador que nos dice, no, yo soy aséptico, yo soy neutral, y no nos andamos con esas pendejadas, no nos andamos por las ramas. No, y eso es lo interesante. El asunto es de que la gente crea todavía a estas alturas del siglo XXI que la ciencia es una cosa aséptica, que es una cosa objetiva, que el científico no se relaciona realmente y su subjetividad no tiene nada que ver con lo que está estudiando. Eso no solamente que es falso, es imposible de hacer. Siempre estamos involucrados subjetivamente con lo que estudiamos y si es la sociedad, en el caso de los cientistas sociales, digámoslo así, pues mucho más, porque somos parte de esa sociedad. Pero eso vale para el físico también, ¿no? Eso ya incluso está comprobado por la física cuántica, ¿no? Es decir, si tú no ves el supuesto objeto de estudio que se mueve, no se mueve. Es una cosa insólita. Entonces, si tú hablas de un pueblo, que es el pueblo venezolano, al que nosotros pertenecemos en carne propia y en carne viva, como diría Rafael, pues nosotros pertenecemos a ese pueblo. Entonces nosotros somos ese pueblo. ¿Qué estamos estudiando cuando vemos un documento del siglo XVII, del siglo XVIII, donde hay una esclavizada reclamando su libertad y peleándose con el amo en un tribunal porque no le quiere dar la libertad además a su marido y ella se le echó un camión vendiendo arepas en la calle y tal para reunir los 400 pesos y pagar la libertad de su marido y se pelean en ese tribunal? Estamos viendo el pueblo venezolano insurgiendo en toda su propiedad, en toda su magnificencia, ¿verdad? Toda su dinámica. Desde lo más cotidiano de la vida, desde lo más amoroso de la vida, que es rescatar a su marido, una mujer rescatando a su marido, ¿verdad? Y además le recomienda, que es parte de la resistencia y el drama también de este pueblo, le dice
déjate deteriorar un poco, enférmate para que bajen el precio. Mira, esto a mí me da además la oportunidad de compartir con los que nos ven algo del cual tú fuiste protagonista, porque de nuevo voy a lo que nos enseñaron. Yo recuerdo, por ejemplo, la materia que yo vi colonial era Venezuela 1, se llamaba. ¿No? Nosotros veíamos 3 Venezuela en el penso de la Universidad del Zulia. Venezuela 1 era la colonia, por supuesto, todo el tema, el tema prehispánico lo veíamos en América 1 y América 2. Después veíamos Venezuela 1, que era la colonia. Luego Venezuela 2, que era siglo XVIII, siglo XIX, y Venezuela 3, que era siglo XX. Y yo recuerdo que ahí fue donde Manuel nos dio clase, fue a darnos un seminario. Y yo le decía, pero bueno, ¿y dónde están las mujeres aquí? ¿Dónde están las mujeres en esa visión? No existen mujeres. O sea, no hay nada, una revolución que no la hacen mujeres. Cuando, como es tu caso, como es el mío, que llevamos varias administraciones, varias víctimas, digo yo reconozco que las que han vivido conmigo han sido unas víctimas, pobrecitas, Sí, ¿no? Yo creo que es... ¿Tú también coincides con eso? ¿Las tuyas también han sido víctimas o no? No, yo la víctima he sido yo. Ah, la víctima ha sido tú. No, yo reconozco que yo he sido el victimario. Yo soy el victimario. Y yo decía, pero no es posible que no estén las mujeres. Y yo recuerdo que tú estabas en el Archivo General de la Nación, o ya estabas en el Centro Nacional, cuando sacamos lo de las memorias insurgentes. Y a mí esa vaina me pareció lo mejor, de las cosas mejores que nosotros hicimos. Por supuesto, eso fue mucho antes del programa que también hicimos del Pueblo Cuenta Su Historia, que fue una continuidad de eso. Pero en Memorias Insurgentes aparecieron las mujeres. Yo recuerdo el caso, no recuerdo ahorita el nombre, de una lavandera que después del 19 de abril fue detenida porque estaba en las orillas del río Guaire lavando, borracha, y decía, ¡que caiga el rey! ¡Viva la libertad! Una vaina genial, ¿no? Porque reconocer a la mujer en esa vaina, ¿qué es? Una mujer tomando, una mujer del pueblo lavando, que se opone y se incorpora a un discurso que a lo mejor de repente no tenía la comprensión intelectual, pero sí el sentimiento, el compromiso. Que es la esencia de la historia al final. Y que es la verdadera comprensión. Si no hace falta que tú escribas la enciclopedia, que seas un ilustrado del siglo XVIII francés para comprender qué es la libertad y qué es la igualdad. Es decir, todos los esclavizados, aquí hay un montón de mitos en la historia de Venezuela, ¿no? Es una cosa que nos da para 5 programas más, pero vamos a hablar de algunos de esos mitos. Uno de los primeros mitos es que en general la historiografía está escrita de una forma mitológica para esconder el sistema de opresión que se ha instalado en nuestras tierras desde 1498 en el caso venezolano, en 1492 en toda América. Entonces, por ejemplo, nuestros indígenas no aparecen en la historia, pero además cuando los indígenas se rebelan, etcétera y tal, entonces son tratados en la historiografía de formas muy peyorativas, muy despectivas. En el medio de la noche y tal, arremetieron contra los españoles que estaban descansando la faena. Ellos sí son, digamos, traidores. Los indígenas sí son traidores. Estos no eran traidores. Estos mataron, hicieron un genocidio, pero estos no eran traidores. Pero así es el relato. Así es en el relato. Después dicen Miguel, por ejemplo, el negro Miguel. No, es el rey Miguel. Entonces, querían ensalzar la figura, pero como es negro, no pueden ensalzarla, no pueden magnificarla, etcétera. Entonces le dicen, bueno, el rey Miguel, lo que pasa es que el rey Miguel sí fue un negro esclavizado que se alzó, que se rebeló, que hizo un cumbe, es decir, una organización social con sus, digamos, con toda una comunidad. Entonces dicen que nombró a su mujer reina, que nombró a su hijo príncipe, que nombró a su compadre obispo, etcétera. Falso de toda falsedad, porque Miguel era un negro bozal, es decir, un negro que no sabía hablar español, que venía de Puerto Rico, que estaba más o menos recién llegado, tenía un año de recién llegado, que nunca había visto la corte española ni ninguna otra corte en su vida, que no conoció eso. De manera que Miguel lo que sí era es un señor de la tierra en África, y él lo que reprodujo fue su claro, africanidad y su estatus africano. Eso tiene que ver con otro tema con el que nosotros nos enfrentamos, que es la colonialidad del saber. O sea, ver todo bajo la óptica y el referente europeo. Y resulta que hay propios referentes. Fíjate,
te lo traigo ahora para acá. El domingo se hizo el 34º proceso. Fue una consulta que tiene que ver con la actividad comunal, ¿no? Entonces, en esa interpretación europea, no, es que es una herencia de la Comuna de París. Ya va, un momentico. Y la comunalidad y la organicidad que tienen los grupos nuestroamericanos, que tienen forma de organización social, forma de responder a la apropiación de la naturaleza, una organización, una estructura. No. Si yo no lo equivalo claro, con un elemento europeo, no vale. es que además no me jodas la paciencia. que además es la verdadera comuna y la verdadera comunidad, la de los pueblos originarios, tanto de África como de América. De América, claro. De allí se copian los europeos. Es decir, por ejemplo, si Tomás Moro escribe la utopía, ¿por qué escribe la utopía? Escribe la utopía porque le están echando los cuentos de cómo viven en América. De manera que quien se están copiando, la ilustración, el pensamiento liberal y todo eso, se copió de la manera, el pensamiento, el intelecto y el modo de vida de América. Sin América no hubiera surgido el pensamiento liberal y el marxismo. Lo dice muy bien Dussel, ¿no? Que América genera una ruptura del pensamiento que produce una evolución. Y además ese europeo que irrumpe viene permeado ya por toda la cultura árabe que la niega. Que es lo que nuestro amigo Ramón Grofogel llama el primer epistemicidio, ¿no? El epistemicidio contra lo musulmán que pervive. Porque fíjate, lo que está haciendo Trump ahora, lo que está haciendo Macron, lo que están haciendo Vox en Europa es de nuevo un epistemicidio, de nuevo contra la islamofobia y contra la migrantofobia. Entonces, hay cosas ahí interesantísimas. Ahora, también contra los judíos. Claro, también contra los judíos. Porque digamos, es contra, en ese caso, digo yo, de Occidente, contra el pensamiento semita, ¿no? Tú sabes más de eso que yo porque tú eres No, yo no sé. Un geopolítico importante. Yo soy un buen orador de paja. De aquí de Venezuela. Seriamente. Al igual que tú. Mira, otra cosa que me gustaría de alguna manera que reflexionara. Tiene que ver de nuevo con esa ruptura. Porque fíjate, voy de nuevo con lo que comencé. Tú y yo fuimos formados en una estructura eminentemente europocéntrica, ¿no? Pero la dinámica que yo sé que tú impartes a la hora de dar clase y la propia dinámica en la cual yo creo que es el debate, que es la construcción, que es lo colectivo, implica otro contraste importante con eso. Yo recuerdo, mira, esta anécdota te la voy a contar. Cuando yo terminé el doctorado, Germán Cardoso me dijo, bueno, Romero, ahora que ya eres doctor, espero que no pierdas el tiempo yendo a las comunidades y a los barrios que no tienen tu nivel. Ah, caramba. Sí, ¿no? Eso refleja un poco el tema, ¿no? Ser académico en la Universidad Venezolana en un momento, y todavía, buena parte, tú lo sufres, tú eres profesor igual que yo de una universidad nacional, yo tengo el título y el título me hace a mí mejor y superior que otros. Claro, pues eso tiene que ver exactamente con el asunto de la colonialidad, del saber, pero también con la colonialidad del imaginario. Entonces, por ejemplo, tú vas a la Universidad Central de Venezuela cuando has ido, te habrás dado cuenta que por lo menos en la escuela de historia hay unas tarimas. Sí. Y el escritorio está sobre la tarima. Y atrás está una pizarra. De manera que quien se sienta en esa tarima que está por encima de los otros. Es la disposición espacial que muestra una jerarquización. Entonces está por encima, pero lo que está atrás, que es la pizarra, es la capa del señor. No, es el rey que está sentado ahí, y si no es el rey, mínimamente es conde, vizconde, coño, es un señor tú eres de Cotiza, de la tierra. Y yo soy de claro, Maracaibo, así que somos más terráqueos. Yo me quedo con mi... Un buen maracucho diría, nosotros somos más ordinarios que un collar de bolas criollas, hermano. Sí. Bueno, sí, ahora que me dices de Cotiza, claro que sí. Como me dijeron en algún momento, el chivato, que yo era un chivato. O sea, que yo no llegaba ni siquiera a chivo. No llegaba a padrote. No llegaba. Sí, claro que yo entonces empecé a firmar el chivato de Cotiza. Para responderle los artículos que me escribían. Bueno, me trataron de destrozar por los medios de comunicación. Claro. Germán Carrera Amos dijo que le daba piedad
que hubiera una gente que quisiera reescribir la historia. Yo le dije, yo no sé, puedo sentir piedad porque eso es una cosa de dioses, como el doctor Carrera. En cambio, yo lo único que soy más humano. Humanamente, lo único que puedo sentir es nostalgia por el maestro que en 1965 dijo que la burguesía estaba en el trance de reescribir la historia. Le dije, bueno, maestro, y entonces la burguesía sí puede reescribir la historia y el pueblo no. El pueblo no puede. Mira, y Chivato me dijo, fue tu amigo Caballero. Manuel. De archivos y Chivato, pues cuando trasladamos los archivos de Bolívar y Miranda al Archivo General de la Nación, de archivos y Chivato, como diciendo que eso era un trámite lo que nosotros habíamos hecho, que eso mira, ahora que tocas eso, que no valía la pena. Yo no puedo en este programa dejar, y a los compañeros que nos están apoyando técnicamente, este señor que ustedes ven acá fue uno de los que impulsó de las cosas más interesantes que hicimos con Chávez, fue arrebatarle los archivos a la Academia de la Historia de Francisco de Miranda y El Libertador. Y no solo que se lo arrebatamos, sino que a este señor se le ocurrió una vaina que a mí me pareció genial, que es que los archivos se trasladaron a la sede del Archivo General de la Nación con motorizado. Señores, más de 100 motorizados cargando las cajas con los documentos de Bolívar para iniciar un proceso de democratización que hoy permite que usted, sin necesidad de ser un académico como él y como yo, pueda revisar los archivos de Bolívar. Eso lo hizo este señor que está acá. Y cuando lo hizo, Elías Pino Iturrieta, Manuel Caballero, Germán Carrera, les iba a dar un síncope cardíaco y nosotros cagados de la risa. Cuéntanos un poco esa vaina, Luis. Bueno, absolutamente. Yo en ese momento sigo siendo el padrino, pero eso no se pierde. Yo sigo siendo el padrino de la Fuerza Motorizada Bolivariana, de parte de la Fuerza Motorizada Bolivariana aquí de Caracas. Y yo le dije, miren muchachos, nosotros vamos a trasladar los archivos de Bolívar y Miranda de la Academia al Archivo General de la Nación, de manera que ustedes tienen que acompañarme a hacer ese traslado, porque lo vamos a trasladar, hemos dicho que se lo vamos a devolver al pueblo, y una manera digna de devolvérselo al pueblo es que sea la Fuerza Motorizada Bolivariana quien le devuelva al pueblo los archivos de sus máximos héroes. De manera que mañana a las 4 de la mañana yo los espero en la Academia Nacional de la Historia, donde además va a estar el cuerpo. Lo único, ¿sabes que nos faltó? Fue montar a Carmen Borque de parrillera en una moto. Esa vaina hubiese sido lo más cumbre que nosotros hubiésemos hecho. Yo me imagino que ella hubiera estado fascinada de montarse ahí con... ¿Te imaginas con un caco cargando su caja de copiloto? Con uno de esos legajos de Miranda que además un legajo de Miranda que es su amante extraordinario. Bueno, pero es que te digo que entonces le digo, y además vamos a estar muy bien acompañados, pues vamos a estar acompañados por el cuerpo élite del Banco Central de Venezuela, que tú ves eso, que esa vaina es un despliegue y son 12 tipos, una tanqueta, y tú parece que vieras un ejército. Cuando ellos llegaron, los motorizados, que son unos, como somos nosotros, palandros, ¿no? Que también iban calzados. Iban todos calzados, correcto. Pero porque además, cuando vieron además es que esperábamos un gran lío. Claro, no, y además que fue de sorpresa, porque yo llamé a las 10:30 de la noche, llamé a Inés Quintero, que era secretaria de la Academia en ese momento, y le dije, mañana a las 6 de la mañana se trasladan los archivos. ¿Cómo? Espérate, eso no puede ser, no, déjame llamar a Elías, que no sé qué más. Que le dije, está tomado todo, ya por... falso, totalmente falso, no estaba tomado nada, no había un policía por pasar. El malandreo se nos está sale. Todo tomado. El malandreo se nos mañana a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana estoy ahí. ¿Sabes qué? Visite, ahorita que estás hablando de malandreo, te voy a contar esta anécdota. En el 90, cuando hicimos el primer congreso, ¿te acuerdas que eran coloquios antes? Coloquios de historia regional y después el primer congreso. Yo me fui con 35 compañeros desde Maracaibo a Carúpano. Y sabes que en esa época Germán, que era uno de los padres de eso, junto con Aristide, Ricardo Mata, que lo vimos ahora en Carúpano, donde lo seguimos, tenía años. Cuando llegamos, Germán Cardoso nos ve llegar, a mí y a la patota que cargaba, de compañeros y compañeras de la universidad, y dice, ustedes no pueden participar. Y yo le dije, mire, profesor, yo vengo de casi 24 horas desde Maracaibo, montado en un bus con estos panas.
si usted no me deja entrar, le vamos a quemar el Congreso. Y salió ahí fue donde yo conocí al gordo Ariste. Yo no conocía al gordo. Vale. Y entonces el gordo ve el tema, porque además me estaba manoteando yo a Germán, que era mi profesor. Yo era presidente del centro estudiante de la Universidad del Zulia. Él es como... Claro, como entonces un él era aristócrata, una aristócrata divinidad, por maracucho, favor, ¿no? que es una cosa Y muy entonces extraña. el gordo Ariste se acerca, que no me conoce, me dice, mira, Nerito, ve acá, vamos a tomar una cerveza, tú sabes cómo era el gordo Ariste, Claro. y conversamos de la vaina. Entonces Tomar me una- convenció de no quemar el carúpano con los 30 panas que estaba y convenció a Cardoso para que nos dejara Claro. escuchar. Porque nosotros lo que estábamos pidiendo era, mira, nosotros queremos escuchar los tipos que son nuestros profesores. Claro. Todo lo que pedimos. ¿Cómo Entonces, debe ser? ese tema de la irreverencia es algo interesante, porque fíjate, eso nos conectó con Chávez. Porque Chávez era un irreverente, era un sambo. Bueno, sí, ahí además. A ver. Y eso Yo nos digo lleva a que hablar de Chávez. absolutamente, bueno, tipo un venezolano, Claro. un llanero, como decía él mismo, ¿no? Un veguero. Y así se expresaba. Un tipo sumamente Cada ocurrente. vez que Chávez, al principio, pues, cada vez cuando empezó con el programa, y entonces tú te acuerdas que empezaba y decía, bueno, yo no comprendo, porque iba a hablar de fulanito y tal, que estaban haciendo tal cosa, entonces que él no entendía por qué hacían estas cosas. Yo no comprendo, yo no comprendo, yo no comprendo como el perico teniendo Hueco hueco debajo del pico, y yo decía, puede coño, comer. lo tenía que decir. Voy a Yo mandar esperaba, al yo esperaba que saliera con otra vaina y salía con una No, ocurrencia. ese, uno sabía Un que tipo iba a salir. genial. Uno sabía, ¿no? Que uno sabía que iba a salir con una cosa de esa. Que todo o sea, la clase media No lo entiende, no lo no entendió. entendía nada de eso y además le parecía de lo último, ¿no? Porque es la clase media, ¿viste? A la clase alta, primero que hay muy poca clase alta en Venezuela realmente. Eran Muy poco. 4 familias. 2 de ellas se fueron del país, los cisneros Los se fueron del cisneros. país. Álvarez Stelling es que se llama. Sí. El del consolidado. El de consolidado. Bueno, ese no vive aquí tampoco. No, no. O sea, aquí los únicos que quedan son los Mendoza. Esos son muy venezolanos, ¿viste? Pues sí. Y la señora Mendoza habla de, ay, ese muchacho habla más, sabe más que pescado frito y todo. Es una señora muy venezolana. O sea, habla igualito que mi abuela, de que es de clase baja. De manera que la clase baja y la clase alta en Venezuela son iguales. Tienen los mismos principios morales, los mismos dichos, las mismas cosas. Igualito, idéntico. Solo que unos han robado Ostenta y los otros no han y robado. los otros. Bueno, yo lo siento mucho si le estoy diciendo ladrona a una señora tan decente como ella, pero bueno, es una gente que emborracha todo el país y vaina y tal, y después dice que o sea, golpes de pecho. O sea, No me Tiene que friegues rezar la mucho, ¿no? paciencia en buen maracucha para no decir la palabrota que se me está ocurriendo. tiene que rezar mucho. Porque, no, es que la gente cree, además, es que no debemos dejar de creer, ese es el fetiche del asunto, es dejar de creer. Nosotros estamos aquí para eso, Juan, para descubrir el fetiche y lo que se esconde detrás de esas cosas que son la mercancía, de la riqueza, las relaciones de opresión que han existido, ¿verdad? Históricamente, detrás de toda esa cosa que uno ve, toda esa parafernalia, todo el lujo, la industria cultural, incluso, ¿qué es lo que se esconde detrás de eso? Relaciones humanas. Es decir, yo veo este micrófono y entonces yo voy a hacer el estudio del micrófono. Bueno, este micrófono está hecho con un metal tal, a lo mejor tiene cobalto por aquí, esto puede ser de plástico por acá. Usted sabe que esto tiene que ver con los polímeros y vaina. Tú no estás hablando de una cosa estúpida. El micrófono es, lo que tú tienes que hablar del micrófono es quién hizo el micrófono. ¿Y para qué sirve? ¿Cómo lo utilizas? Sí, una cosa, ¿para qué sirve el micrófono? Pero ya para qué sirve tampoco importa nada. O sea, el micrófono tiene que servir, punto, para carajo, eso todos lo Es sabemos. cómo lo usas, qué Ajá. uso le das. Pero el asunto es, que no, ¿quién hizo el micrófono? Claro. ¿Y por qué el micrófono no es de él? Tiene que ser de él el micrófono. Él es el dueño del micrófono. Él es el que puede venderte el micrófono. Ah, pero no lo vende él. ¿Quién lo vende? Una transacción. Una gente que dice que es dueña de las cosas que se necesitan para hacer el micrófono. ¿Cuáles son esas cosas que se necesitan para hacer el micrófono? La naturaleza. Es dueña de la naturaleza. Dice que es dueña de la naturaleza. Es una falsedad, nadie puede ser dueño de la naturaleza. Y dueña de ti, de tu sangre y de tu vida, que eres el que estás 20 horas haciendo estos micrófonos. Y que no Entonces aparece, nosotros y tenemos lo que invisibilizas. descubrirlo, tenemos que decir que esa es lo que se esconde detrás del micrófono.
detrás del potecito de agua. Se esconde el hecho de que le estás quitando y robando la vida a la gente y a la naturaleza. Mira, porque las dos son vidas. Eso que tú me estás diciendo tiene que ver con compromiso, tiene que ver con convicción. Y yo quiero ahora llevártelo hacia lo que nosotros hicimos gracias a la propia condición de Chávez, porque estábamos hablando de Chávez. Chávez, cuando uno lee los cuentos del arañero, uno lee la cotidianidad de una cantidad de venezolanos, ¿no? Chávez decía algo en el texto de Mi Primera Vida con Ignacio Ramonet que a mí me gustó mucho. Era, nosotros éramos pobres, pero no éramos miserables. Éramos pobres, pero no éramos miserables. Y la lógica del capitalismo es hacerte creer que tú por ser pobre eres miserable, ¿no? Que la felicidad es el dinero, que la felicidad es un conjunto de elementos. Y Chávez rompe con todo eso, genera un alboroto. Eso es como que tú tengas un rompecabezas de 1000 piezas, lo tiras hacia arriba y te escondes 4 o 5, ¿no? Para que no quede armado. Y quedas tú, coño, yo quiero armar el rompecabezas, pero aquí me falta una parte. ¿Cómo hago? ¿No? Y Chávez hizo eso. Ahora, ¿cómo fue esa relación? Y yo quiero que la compartas con nosotros. Yo tengo mi propia experiencia de esta visión de ruptura que tú, yo, Pedro Calzadilla, Dulce Marrufo, Ángel García, Alexis Roble, tantos compañeros Nelly Guilarte, tantos compañeros que están marchando con nosotros en este grupo de Historia Insurgente, ¿cómo nos relacionamos en eso con Chávez? Cuéntanos un poco de eso, compártenos un poco. Lo primero, creo yo ahí, Juan, es la relación que tenemos con Chávez, porque Chávez, como él mismo lo decía, Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. Primero que Chávez no solamente es que se inmoló por el pueblo, sino que Chávez hizo una cosa que a la gente, cuando yo la digo, le parece muy... O sea, como que yo, ¿qué le pasó a este? Se mató evangélico. Yo no me gustan los evangélicos. Pero me gusta la mística y yo sí creo en Dios. Cualquier Dios, eso no importa. Entonces Chávez dio su vida por el pueblo. Y cuando una gente da la vida por el pueblo, se entrega total a un pueblo, como lo hizo Bolívar también, te voy a decir, porque ahí hay otra trampa ideológica. Es decir, nos hablan de la riqueza, nos hablan del poder, nos hablan de todas esas cosas y la gente ansía riqueza, ansía poder, nos venden tanto la idea esa del poder y de la riqueza, que no es nada en el fondo, porque eso no es la vida. La vida no tiene, o sea, nadie va a gastarse, Bill Gates no puede gastarse la fortuna que tiene. Ni el jeque árabe ese estúpido tampoco puede gastarse ni porque haga pupú en baños de oro. No. Eso no van a hacer nada. O sea, la vida es una cosa efímera. Te mueres y te moriste y no valió la pena tu vida. Pero la vida de Chávez sí valió la pena, porque la vida de Chávez es la vida de nuestro pueblo y es la redención del pueblo. Entonces lo que vino a hacer Chávez fue lo que hizo Cristo, a redimir a su pueblo, al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano. Y yo creo en eso. Si uno cree, ¿verdad? Si tiene fe, es en esas cosas en que tiene fe, no en un Dios que no existe, una vaina, una figura ahí pues, pegada de una cruz. No, yo creo en el Cristo de los gitanos, es decir, en Chávez, que murió y resucitó en su pueblo. Eso es lo que uno debe creer, porque lo demás no vale. No valen esos zapatos que tiene, no vale ese reloj que tiene, ni el más caro de los relojes, ni el menos caro de los relojes. Así es. Eso de verdad no sirve. Lo que es importante es que la gente pueda vivir con dignidad. Y vivir con alegría. Con dignidad es eso, vivir con amor, con alegría, que pueda satisfacer tus necesidades, ¿verdad? Y tus necesidades, uno tiene necesidades de todo tipo. Es decir, necesidades materiales, te puedas comer, puedas tener un techo, puedas vivir, no sé qué, puedas leerte un libro, y puedas ir para el cine, y puedas bailar, y puedas bonchar, y puedas tomarte un palo. Fíjate, lo que tú estás hablando es la alegría. La alegría y la conciencia de estar vivo. Y yo creo que esa es la clave de lo que nosotros hemos podido resistir. Porque cuando tú ves lo que los venezolanos hemos pasado desde el asesinato de Chávez,
¿no? En el 2013 hasta acá. Si lo ponemos en términos económicos, en la lógica economicista, son 840 mil millones de dólares que hemos perdido. Un ingreso per cápita de cada uno de los venezolanos, el más chiquito hasta el más grande, 19 mil dólares anuales. Y fíjate ¿no? que no nos ha hecho falta. Y no nos ha hecho falta. Entonces, eso me hizo acordar algo. En estos días releía a Camus en Sísifo, ¿no? Y sabes el mito de Sísifo, que es sufrir para llevar la roca hasta la cima, y cuando llegaba a la cima, la roca volvía a rodar. Y una de las cosas que dice Camus, que además lo asocio yo con la realidad de los venezolanos, si tuvieras, es que Camus subía... ya que tengo que joder. Si tuvieras con Pérez Pirela, te diría Camus. Es por favor, no. No es Camus, es Camus. Yo soy maracucho caraqueñizado, así que digo Camus, ¿no? Entonces, lo interesante del texto de Camus es que Sísifo termina de subir la roca con todo el esfuerzo, la roca se va para abajo y el tipo vuelve a bajar feliz. Entonces, eso somos los venezolanos, eso somos los latinoamericanos, y eso es lo que nos hace peligrosos. Sí, ¿no? pero esa felicidad, esa esperanza. Pero no me gusta. De verdad no me gusta, porque no es por no dejar. Nosotros subimos la roca y la subimos. Es para que se quede arriba. ¿No? Y para O sea, gozarla. nos da rechera si se baja. Y para gozarla. O sea, no puede bajarse la rosca otra vez sola y tal. O sea, si nosotros la subimos es porque se tiene que quedar allá arriba, no joda. Y nos da mucha furia, es que nos entra como una rabia, ¿verdad? Sí. Cuando se meten con uno, cuando se meten con el presidente Maduro. A mí me da una rabia, un drogadicto de marca mayor como Donald Trump, un abusador de niñas y todas las marramucias que deben chupar sangre de carajitos y todo. Son horribles, son una gente muy horrible. Se atrevan a decirle a un hombre que tú ves a los ojos, como a Nicolás Maduro. Yo no estoy hablando pendejada, yo estoy aquí adulando al presidente. Si fuera un mal presidente y fuera un tipo de lo último, yo también dijera que este tipo es de lo último. Pero no es, porque además tú le ves la cara y le ves el rostro y le ves los ojos y tú ves pureza en los ojos. Tú no ves a un tipo malo en Nicolás Maduro, como no veías también los ojos de Chávez, pero ves a Donald Trump y tú sabes que lo que hay ahí es el infierno. Sí. Ellos son los dueños del fentanilo, ellos son los dueños de la riqueza que produce las drogas, pero además, entonces ellos ataparean todo eso, los bancos se mantienen, la economía mundial está mantenida en un porcentaje muy alto por un consumo supuestamente ilícito de unas sustancias supuestamente también ilícitas, y resulta que todo está blanqueado, está metido en los grandes bancos, y hay un alto porcentaje de nuestros pueblos, tanto en América como en África como en Asia, que son los proletarios y los esclavizados de ese sistema de opresión que es el sistema del mercado del narcotráfico, que no tiene ninguna ilicitud, es mentira. Ellos han legitimado, permisado absolutamente una permisividad extraordinaria ese mercado. La operación antidroga tiene que hacerlo sobre todo porque a ellos también les conviene tener adormecido a su pueblo. Claro. Es lo primero que hacen. De manera que, de alguna manera, quienes hacen el narcotráfico también le están haciendo un favor a los ricos de Estados Unidos. Estoy hablando a la élite norteamericana, a los grupos esos que uno escucha en las teorías conspirativas, los de Bilderberg y tal. A esa gente también le están haciendo un gran favor. Hablando de teorías conspirativas, a ellos se les han caído todas contra nosotros. Han intentado todo, ¿no, Luis? Cuando tú ves, yo acabo de terminar un trabajo con la gente de la Simón Rodríguez, y entonces veía 10 estrategias muy definidas contra nosotros, y en todas han fallado. Así como fallaron en todas contra Bolívar, ¿no? Yo el otro día estaba revisando una cosa. Bolívar sufrió cerca de 23 atentados, ¿no? Intentos de asesinato. Y me recordaba, a propósito de por qué celebramos el Día de la Historia Insurgente el 20 de noviembre, la declaración de Bolívar sobre la emancipación, ¿no? Que de él sí, en el acto que nosotros tuvimos de cierre de la tercera jornada, dio una extraordinaria intervención. Yo estaba asombrado y decía, oye, el tema de la historia insurgente ha calado en toda nuestra estructura de dirigencia política. Porque tú, bueno, a ti te ha pasado, uno lo consigue desde la compañera que es jefe de calle hasta alguien como es Delcy, que es vicepresidenta, con un discurso que es nuestro discurso.
Una historia colectiva, una historia contra la dominación, una historia que visibiliza las luchas de mujeres, hombres, niños, adolescentes. Sí, una historia que devela los mecanismos de opresión y que también muestra las formas que han tenido los pueblos para organizarse y luchar contra esas formas de opresión. Eso es lo más importante de la historia insurgente, eso es lo más importante de lo que podemos hacer nosotros. Y además no verlo en términos, está bien que lo veamos en términos así absolutamente materiales, en términos de la guerra y tal. ¿Tú sabes por qué es que no pueden con nosotros? Porque es que no nos interesa. No nos importa. O sea, a nosotros no nos importa, que es una lección que quieren quitarnos y quieren arrebatarnos también. Eso era, estoy tomando como el hilo de lo que te iba a decir con la cosa de un tiempo mesiánico, del Chávez mesiánico y del Bolívar mesiánico y del Nicolás mesiánico, porque no es una gente, el Mesías no es una persona, Jesús no es Jesús, es el pueblo de Jesús. Chávez no es Chávez, Chávez es el pueblo de Chávez, Bolívar no es Chávez, es el pueblo de Bolívar y el pueblo de Nicolás Maduro y el pueblo latinoamericano, que podrá ser el de Petro también, pero que somos nosotros, nosotras, todos juntos. Ese es el Mesías, ese es el que viene a reivindicar al pueblo, a redimir al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que no nos importa? Lo que no nos importa es lo que a ellos sí les importa. A ellos les importa destruir el planeta completo y la vida en el planeta para tener cada vez más acumulación de dinero, de capital, etcétera, que no va a servirles para nada, porque eso ni es la vida, ni es la alegría, ni va a permitirles absolutamente nada. Es un sistema de muerte. O sea, a nosotros no nos importa esas cosas. Nosotros somos un pueblo muy capaz de vivir realmente en comunidad, con dignidad y con la satisfacción de las necesidades. Tenemos que ir y tenemos que lograr, yo no sé si se llama socialismo, comunismo, comunitarismo, como se llame y como nosotros queramos hacerlo y queramos construirlo, ¿verdad? Pero lo que sí es que tiene que construirse una sociedad de justicia, de equidad social y de satisfacción de las necesidades de los seres humanos en Venezuela y en el mundo. Fíjate, eso nos lleva a algo que es muy natural en los venezolanos, incluso en los latinoamericanos, que es la alegría de vivir, ¿no? Podemos vivir disfrutándonos una buena cena, o podemos vivir como lo hemos hecho tú en un congreso de historia, que lo que teníamos era para tomarnos una guarapita y nos gozábamos un mundo, ¿verdad? Claro. O nos metíamos en un barcito a fumarnos un cigarrillo y a conversar así como estamos haciéndolo ahorita, o como lo seguimos haciendo, porque además tú y yo lo seguimos haciendo con Humberto González, con el propio Pedro, con tantos amigos. Y esa alegría de vivir es quizás la barrera más importante, ¿no? Me hizo recordar Miguel Hernández, que es uno de mis poetas favoritos, decía: siempre ruiseñores que cantan en medio del humo de la metralla. Y es que no nos han podido robar la alegría. Entonces tú lo ves además en los procesos electorales. Cuando tú escuchas la canción esa, que además mueve a todo el mundo, yo voy a mi gallo Nico, ¿no? Sí. O aquella cuando Chávez los tenía locos, ¿te acuerdas? ¿No? Bueno, Chávez, corazón de mi tierra. Tengo que hacerte esta confesión. Esto es una cosa maravillosa que me pasó a mí en un encuentro del Grupo Iberoamericano de la Independencia, y había una chilena que, por favor, estaba bellísima, ¿no? En Ecuador. Esa parte no la corto, no quiero meterme en lío con la negra, que yo la quiero mucho. Bueno, pero eso fue hace mucho tiempo. Ah, bueno, está bien. Era la celebración de los bicentenarios y estábamos en Ecuador y fuimos a un bar, que es el bar Mayo 69, y quien es el dueño del bar se llama Mao. Además porque es un tipo, un súper comunista y tal, y estaba en una de las zonas más nice de Ecuador. En ese momento ya está, Ecuador se deterioró muchísimo en eso. Yo fui después y ya no es lo mismo, ¿no? Pero era un bar de comunistas en medio de una zona como las Mercedes. Ajá. Y él tenía su bar de comunistas ahí. Y entonces, antes de irnos, porque era un grupo de latinoamericanos que estábamos ahí, él se enteró que estaba el venezolano, por supuesto nos saludamos, nos conocimos. Y entonces me dice, antes, no se vayan todavía, espérate que te voy a poner una canción. Y entonces, Chávez no se va, y empieza a bailar esa chilena, y yo empiezo a bailar con la chilena y dice, coño, con razón ganan elecciones, no haga esa música. Y nos fuimos bailando por toda la calle.
No te cuento nada. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Alegría, convicción. Mira, Luis, precisamente porque somos alegría y convicción, yo comenzaba diciendo, ahora el 20, que fue la celebración del Día de la Historia Insurgente, hicimos el cierre. Y ahí, en mi caso particular, tuvimos una especial alegría porque se entregó el Premio Nacional de Historia. En tu caso, en el caso de Dulce, para mí es una vaina muy, muy cercana que me llenó de alegría. Porque además es un reconocimiento, aunque yo sé que a ti tampoco eso te gusta, pero sí creo que es importante el reconocimiento al hacer. Y el reconocimiento al hacer mientras que uno está. No porque necesites el reconocimiento, sino porque la acción del reconocimiento. Decía Paulo Freire una vez que le daban el título de doctorado honoris causa, decía Freire, yo pudiera haber asumido la actitud típica de que no me lo merezco. No, si estoy ahí es porque me lo merezco indudablemente. Pero no me lo merezco para un tema de ego, sino que me lo merezco por el hacer, por lo que eso significa desde el punto de vista de romper. Y tú además recientemente acabas de publicar un texto que me gustaría que conversaras un poco con eso ya para ir terminando, porque me parece un texto bien interesante que tiene que ver sobre las mentalidades de los sujetos que normalmente los ocultan, ¿no? Y cómo hay toda una riqueza en términos de interpretación, en términos de entender. Es más o menos eso que tú hiciste, que tiene que ver con siglos pasados, es un poco lo que hicimos con El Pueblo Cuenta Su Historia. Yo recuerdo cuando hicimos el programa El Pueblo Cuenta Su Historia, salieron cosas extraordinarias de cómo la gente veía la realidad y la cotidianidad. Háblanos un poco de eso. Fíjate, yo creo que el programa El Pueblo Cuenta Su Historia es un programa que ha variado a lo largo de este tiempo, yo creo que son más o menos 15 años, sí, del programa. Lo lanzamos, correcto. Sí, y ha variado y ahorita, digamos, está muy de la mano del diplomado Vida y Obra del Libertador. De Vida y Obra del Libertador. Y es de verdad que es una cosa impresionante que, digamos, que tanta gente, de verdad, en todo el país, porque cuando uno recorre el país, en este caso yo he ido a las entregas de los diplomas de quienes se graduaron. Pero estuvimos en el de Anzoátegui, en el de Sucre, Carúpano, sí, también. Yo estuve ahora en el de Maracaibo. Y ahora vamos a ir al de Aragua, ¿no? Al de Aragua, correctamente. Va a haber unas jornadas y tal. Entonces, claro, ahí cuando tú ves la gente que está allí, que hizo su diplomado, que está haciendo, que le interesa la historia, que le interesa, porque el problema de la historia no es una cosa esa fastidiosa, el libro fastidioso de historia, que te cuentan una historia, Simón Bolívar y su caballo blanco, y vaina. Eso es un fastidio. No, es la comprensión de tu origen, tu pertenencia, ¿verdad? Y tu posibilidad de futuro. O sea, ¿quiénes somos? ¿Por qué somos? ¿De dónde venimos? Y con eso que construimos y que podemos construir con estas cosas que nosotros tenemos. Y nos damos cuenta que tenemos muchas cosas para construir este presente, este futuro. A mí la cosa también es que es muy importante que todos sepamos y tal, es que la historia no estudia el pasado. Así es. La historia estudia el hacer de los seres humanos en el tiempo y en el espacio. Entonces, es el pasado, el presente y el futuro. Y sí se puede estudiar. Si se puede estudiar el pasado, podemos estudiar el futuro. Sí. Y si se puede estudiar el presente, podemos estudiar, porque en el presente está todo el pasado acumulado. Y la clave de lo que viene en el futuro. Está el germen, la semilla de ese futuro. De eso no se trata mi libro. Mi libro se trata de la sociedad de calidades, que es más o menos la sociedad venezolana ahorita. Pues, nosotros tenemos una particularidad venezolana, que nosotros estudiamos en la escuela, después en el liceo, después en todos lados. Nosotros estudiamos la estratificación social, la clasificación social venezolana. Y nosotros la única clasificación social que estudiamos es la clasificación de la sociedad colonial venezolana. Que los últimos eran los negros esclavos, que habían unos negros libres, que después habían unos mulatos, que habían unos indios, que había unos mulatos y unos pardos que eran una maravilla. Yo soy pardo mulato. Y después estaban unos blancos de orilla y después estaban unos blancos criollos mantuanos, que es más o menos de donde desciende la poquita burguesía esa depredadora, y los blancos
peninsulares, ¿no? Pero eso no une a nosotros. Además había cualidad en los blancos peninsulares. Pero esa es la única estratificación social que nosotros conocemos. Nosotros estudiamos una risa porque es como que si nos hubiéramos quedado hace 200 años, coño. Espérate, la cosa cambió. Hay unos carajos que son obreros y hay otros que son burgueses. No, aquí nosotros nos seguimos tratando así. O sea, como le decimos a la gente, este es un manumiso, este es mi manumiso, que es un negro liberto, ¿no? Es una cosa de verdad que me muero de la risa. Y yo ese libro lo escribí además con mucha documentación ahí. Eso es un libro escrito por la gente que está en esos documentos, ¿no? Por eso lo recomiendo ampliamente, porque no es un libro mío, no es una cosa mía, sino un libro de la documentación de por qué fulanita o fulanito se oponía al matrimonio de su hija o su hijo con tal, porque coño era un mulato de mierda. Pero es que todavía, mira, yo te voy a contar esta anécdota, es personal. Mi primera administración, ella es descendiente, el abuelo es descendiente de Corso y la abuela era descendiente de Yanomami. Y tú la ves a ella, la primera víctima mía, y era una indiecita, ¿no? Mi mamá es blanca, de ojos grises, pelirroja. Mi papá era morenito como yo. Cuando yo le llevé a esta primera víctima a mi mamá me dijo, ay, está bonita. ¿No? Cuando se fue, me dijo, a ver, hijo, tú eres negrito. Con ella no vas a mejorar la raza, como si yo fuera un perrito. Sí, claro. Y yo decía, pero ya va, mamá, ¿cómo es la vaina? No, es que no vas a mejorar la raza, tú eres negrito y esta indiecita que va a salir de ahí. En tu cuenta sería la segunda administración, porque sería que la segunda con la que tuve hijo, era blanca. Bueno, tú la conociste, blanca, pelirroja, de ojos claros. Compa, mi mamá feliz. Ay, hijo, ahora sí. ¿No? Ahora sí echamos para adelante. Claro. Sobrevive. Claro. No estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII. Sí. Seguimos teniéndolo ahí. Sí, eso sigue estando ahí. Por eso te digo, que no es una vaina muy cómica. Que esa es la estratificación que nosotros estudiamos, que además es la que estudiamos en la escuela, en el liceo, y además es la que vivimos y la que sabemos vivir. Nosotros no sabemos vivir otra cosa de obreros y burgueses y como es la proletariado unidos. Nosotros no sabemos eso. Nosotros sabemos del negro, el moreno, el indio, el blanco. Es una cosa totalmente desquiciada, loca nuestra. Muy bella además, te voy a decir, porque con este mestizaje y esta onda que tenemos nosotros, pues es una sociedad muy diversa dentro de ese propio yo lo mestizaje. Pero es ahora que estuvimos en Carúpano, la vaina hermosa de ver esas mulatas que vivíamos en el acto cultural allá en Carúpano, la vaina espectacular, claro, hermano. Pero que todo eso es una clave, también el estudio radica en que es una clave, en clave historia insurgente, es decir, la develación de los mecanismos ideológicos de opresión racial que existieron durante 300 años y cómo permanecen en nuestros días. Ese es el estudio. En síntesis, pues para que ojalá lo lean. Se llama Honor y Raza en la Sociedad de Calidades. Mira, Luis. Nadie sabía que se llamaba Sociedad de Calidades esa vaina. Para cerrar, cuéntame un poco, ¿cuál fue tu sensación? Yo te puedo hablar de la mía. Yo me gocé un montón cuando te nombraron a ti, a Dulce. Bueno, el video que... ¿Cuál fue tu sensación ese viernes, ahora, este 20 de noviembre, cuando te reconocieron finalmente? Yo tengo que tomármelo muy seriamente esto que tú... Oye, ¿te lo vas a tomar serio? No, a ver, es que ya va. Yo tengo que tomarme muy en serio. ¿Qué hiciste tú a mi pana? ¿Dónde está mi pana? Porque es una cosa así. ¿Dónde está mi pana? Muy formal y muy tal, muy prosopopeica lo que estoy diciendo. Entonces yo me paré y entonces yo lo que dije, como toda reina de belleza, es: yo lo que quiero es que nos haya peo. Muchas gracias por el galardón. Yo lo que quiero es que nos haya peo. Un último mensaje, Luis, para despedir el programa ya. Bueno, a mí me gustaría que si los que nos ven y las que nos ven, que en principio que creamos más en las posibilidades, en las facultades y en las capacidades que tenemos como pueblo para luchar y para vencer cualquier amenaza de opresión
sobre Venezuela y sobre América Latina y el Caribe. Ya lo hicimos y lo podemos ver. Gracias, Luis. Terminamos el análisis, pero nunca terminamos con nuestro compromiso. Esto fue Así lo vemos con mi buen amigo y hermano Luis Pellicer. Nos esperamos en un próximo programa. Yo aplaudiría.